Por acá podemos ver un esquema de esa conexión. Puede estar acá, por ejemplo, esa conexión quedó de... Espera un momento. Esa conexión quedó de 8 milímetros a ambos lados. Que, o sea, se utilizó de soldadura de filete. Ya después de hacer esos cálculos, pasamos ahora sí a la revisión de la unión. ¿Por qué debemos revisar la unión? Porque la norma establece que para los pórticos resistentes a momento de acero, lo que son el SMF, o sea, Special Moment Frame, o momento, o en NSR10 como DES, se debe establecer de que la columna debe ser más fuerte que la viga, así como la revisión de los pórticos a momento en concreto, que donde la sumatoria de los momentos o la resistencia de momentos de las vigas pues deben ser menores a la resistencia de las columnas, o las columnas deben ser más fuertes que las vigas. Para eso hacemos un esquema del pórtico, establecemos que esta es la junta o la conexión que estamos diseñando, que hacia la izquierda la llamamos B1, hacia la derecha B2, que hacia abajo la llamamos C1 a la columna y hacia arriba C2 la otra columna. Tenemos que la altura de este piso es de 2,75, que la longitud entre vigas es de 6,60 para la viga o el pórtico que estábamos analizando. Para la viga, bueno, para el pórtico que estamos analizando sería este, entre este eje y este eje. Para la otra viga tenemos una longitud de 4,35, esto pues puede variar. La fuerza a compresión de la columna 1 y la fuerza a compresión de la columna 2. Estas fuerzas son las fuerzas mayoradas que vienen de las combinaciones de carga mayoradas y que es la mayor de todas. Entonces pues se tomaría 252 en esta columna y 30 en la columna 2. Se hace un esquema general de las rótulas, donde sabemos que hay una distancia de SH de la carga a la columna a la ubicación de la rótula. Calculamos pues nuevamente el momento probable de la viga, que es cuando se genera la rótula plástica, el valor de SH, que es la ubicación de la rótula plástica. Calculamos el LH1, que sería para este tramo de esta viga, y el LH2, que sería para el otro tramo. Calculamos la cortante por gravedad de la, pues digamos, si vamos a diseñar esta junta, entonces el cortante gravitacional en ese punto, y el cortante G2 sería el cortante gravitacional en el otro punto. Esto se corrió. De la misma manera, se debe calcular el cortante plástico como 2 veces MPR sobre LH para, digamos que el lado izquierdo, y este sería el cortante plástico para el lado derecho. Con esos valores hacemos la revisión de la relación de momentos y primero calculamos la sumatoria de momentos de las vigas. Entonces, al lado izquierdo tenemos la viga 1, al lado derecho tenemos la viga 2 y acá en el centro tenemos la junta que estamos analizando. Entonces debemos calcular cuánto es el momento de la viga en el centro de la columna y cuánto es el momento de la viga 2 en el centro de la columna. Para eso calculamos el momento probable 1, ¿sí? Y a eso le sumamos la multiplicación del cortante 1 último por el brazo que hay de aquí hasta acá. Entonces para eso debemos calcular cortante último, que sería la sumatoria del cortante plástico más gravitacional, cortante último de la viga 2 de este lado, sería el cortante plástico 2 menos el cortante gravitacional por sumatoria, o bueno, por establecer un equilibrio de fuerzas. Calculamos el momento probable en la viga 1, que son 211, y el momento probable de la viga 2, que son 211. Aquí son iguales porque es la misma viga, pero si cambiaría la viga, si la viga 2 es diferente tamaño, pues habría que establecer otro valor. Valores de SH serían lo mismo porque es la misma conexión que se va a utilizar, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Se calcula el momento probable de la viga 1, lo que le decíamos, el momento probable más el cortante por el brazo, y el momento probable de la viga 2 sería el momento probable 2 más el cortante 2 multiplicado por el brazo, y eso nos daría 261, 248, que si lo sumamos nos da 510. Ya después de calcular los momentos en la unión de las vigas, ahora los hacemos para las columnas. Para las columnas debemos establecer de que hay unas fuerzas a compresión que están actuando en la columna y que eso hace que la resistencia de la columna disminuya. Entonces el momento probable de la columna 1 es el módulo plástico de la columna multiplicado por el FY de la columna, pero a esto hay que restarle el efecto a compresión de esa columna, que sería la carga última de la columna 1 sobre el área de la columna, y esto nos daría 338. Y para la columna 2, la misma historia, FY menos el efecto a compresión que hace que disminuya la resistencia a flexión, que sería PUC2 dividido en AC como un esfuerzo a compresión, y al restarlo nos daría 360.
Estos dos se suman, nos da 698. Y si comparamos esta sumatoria de columnas, que son 698, con esta, que son 510, pues nos da una relación de 1.3, pues la cual cumple porque la norma dice que debe ser mayor a 1. La carga compresión sería simplemente Fy por A sub C, sería 3657. Y la carga última que se está generando, 252. Esa sería nuestra resistencia de la columna solamente a compresión, y esta sería lo que se está llegando de fuerza. La norma establece que si la columna está en el último piso y la carga que está llegando es por debajo del 30% de la resistencia a compresión, solo a carga axial, pues esta relación no tendría que cumplirla, no es necesario, ¿sí? Como en este caso dice, no aplica. Pero no aplica siempre y cuando sí hay que cumplir con esa relación, porque no estamos determinando una revisión de momentos acá arriba, sino aquí abajo. Si fuera aquí arriba, no había necesidad de cumplir con esa condición. Luego hacemos la revisión de la zona de panel, que es esta zona de aquí que se demarca en el centro de la unión entre la columna y la viga. Y para eso pues se deben calcular las fuerzas en las caras de las vigas, los momentos en las caras de las vigas y los cortantes que actúan en la columna. La demanda en la zona del panel se determina de los máximos momentos esperados de las vigas en la cara de la columna y la fuerza resultante concentrada sobre las mismas. Entonces calculamos un momento probable de la viga 1 más el cortante ubicado en la rótula plástica por la distancia de la rótula plástica, y nos daría 246. Ten en cuenta de que este MF representa el momento en la cara, este de acá, no en el centro. Se calcula la fuerza FF1, que es esta de aquí, sencillamente cogiendo el momento y dividiéndolo en el brazo, nos daría 949. Se calcula también el momento de la cara de la viga 2, de la misma manera, solo que utilizando con los valores de la viga 2. Y la fuerza cogiendo el momento y dividiéndolo en el brazo. Después de eso se determina el corte último que actúa en la columna. Calculamos pues la altura de la viga, calculamos la altura de la columna, la diferencia de los dos me da la altura libre de la columna. Esto volvió y se corrió. Calculamos el corte esperado de la columna debido a la capacidad de las vigas. Entonces cogemos el momento probable resultante de las columnas dividido en la longitud libre y la longitud libre más el diámetro de la viga. Como para que entienda, tenemos el pórtico, este es el punto que estamos analizando, aquí hay otro piso y acá pues estaría la base. Pero lo que estamos haciendo es cogiendo la longitud que hay del centro de esa columna al centro de esta columna. Y este sería mi distancia en el cual se calculan las rótulas plásticas, la distancia en la cual se calcula este cortante último debido a la capacidad de las vigas. Perdón, esa es la capacidad de las columnas. Columnas. Listo, entonces el momento probable dividido en esa longitud que le acabé de explicar. El cortante último de la columna pues sería igual a dos veces el momento de las... Ah, no, perdón, este sí es el de las vigas. El de las columnas son estos. Dos veces el momento probable de la columna dividido en LB. Luego el, el cortante último 2, que sería igual a dos veces el momento probable de la columna dividido en LB. Y de estos dos valores se escogen el mínimo. Y de estos dos mínimos, pues se escoge el mínimo de esos dos y nos daría 185.53 kN. Luego la demanda por corte en la zona del panel sería igual a la fuerza FF1, que es esta, más la FF2 menos el cortante de la columna, que nos daría 1679. La resistencia de la zona del panel depende de la fuerza axial de la columna, depende pues, de la resistencia de la columna, y que al relacionar la carga que está llegando a la columna sobre la resistencia en términos axiales nos daría 0.069. Entonces la resistencia dice así, que si esa relación es menor a 0.40, pues se calcula de esta manera. Si es mayor, se calcula de esta otra manera. En este ejemplo, como es menor, pues se calcula solo por este lado de la ecuación y nos daría 496.8.
Si esta 400.968 lo relacionamos con el RU y calculamos por aquí arriba, acá está, que son 1679. Lo verificamos con respecto a la resistencia que son 496. Si relacionamos esos dos, nos da una relación de 3.38, lo que quiere decir que no estaría cumpliendo la zona de panel y por consiguiente requiere refuerzo con platina. O sea, una plancha adosada al alma, que sería esta plancha que está acá. Está aquí. Esta plancha que la ven ustedes acá, que va pegada al alma de la columna, es la que se requiere. Entonces, para saber cuánto se requiere, debemos calcular cuánto está llegando y restándole lo que está resistiendo. Y esa diferencia da 1182. Esta diferencia debe ser absorbida por esa plancha adosada del alma que normalmente se deben colocar doble, como se ve aquí. Aquí hay una y aquí hay otra. Entonces, para calcular el espesor requerido de esa plancha, verificamos lo mismo, que esa relación, si es menor a 0.40, se calcula mediante esta forma, y si es mayor, se calcula mediante esta forma, para un total de 23.8 milímetros. Y como vamos a colocar dos planchas adosadas, pues la dividimos en dos y nos daría 11.89 milímetros. Como sabemos que nos da 11.89 milímetros, bueno, aquí estaría mal, no estaría cumpliendo con 9.52, sino deberíamos usar por lo menos una plancha de 12.7 milímetros, que es media pulgada. El espesor propuesto de la plancha pues sería igual al el espesor del alma de la columna más dos veces el espesor de las dos planchas adosadas, nos da 35.4, y como mínimo debe ser 5, quiere decir que estaría cumpliendo. El paso siguiente es calcular las planchas de continuidad. Para calcular las planchas de continuidad pues debemos guiarnos del cálculo de lo que se le llama cargas concentradas. Para eso primero se calcula un espesor mínimo mediante esta ecuación que da 22.5. Nosotros establecemos 17 milímetros, pues la verdad es muy delgado. Perdón. Esta es así. Espesor mínimo del ala. Perdón. Este es el espesor mínimo del ala de la columna para no colocar planchas de continuidad. Como el espesor mínimo es 22.5, pero el espesor de la columna es 17, pues obligatoriamente sí requiere planchas de continuidad. Para eso se deben hacer varios chequeos. Uno es la cedencia del ala, cuando el ala digamos que flexiona debido a las fuerzas a tensión aplicadas de la plancha adosada de la viga. La otra es la cedencia del alma, que es que el alma se aplaste debido a esta carga concentrada a compresión de la plancha adosada al ala de la viga. Y la otra es que se pandee el alma de la columna. Otra opción es que esta zona de aquí se aplaste debido a la compresión de esas fuerzas concentradas. Y pues con todos estos criterios establecemos cuál es el más crítico. Entonces, el primero es cedencia del ala. Entonces, cedencia del ala, calculamos la resistencia mediante esta ecuación que nos da 560, que con el factor de minoración nos da 504. El espesor de la plancha, pues el que se escogió es de 23.8 y el KC es 38. Este KC 38 es la distancia que hay de donde inicia la curvatura de la columna hasta el borde de la columna. Listo. Calculamos la cedencia del alma de esta manera, teniendo en cuenta de que el factor de aplicación de esa fuerza se desarrolla en una longitud L con una relación de 2.51. Y siguiendo este esquema, pues tenemos que la fuerza es igual a 5 kc más tp fy por tcw, que nos daría 737 kN. Multiplicado por el factor de minoración nos da los mismos 737. Ahora, si miramos la resistencia del pandeo del alma, esto pongámoslo por acá, estaría calculado mediante esta ecuación, y con el factor de minoración nos da 1094. Estamos viendo el que está predominando es la cedencia del ala con 504. Quiere decir que el ala se va a flexionar debido a la tensión. El aplazamiento del alma pues se calcula en esta zona. Cogemos el espesor de la plancha, que sería 23.81. Utilizamos esta ecuación que nos daría 982 y con la minoración 737. Entonces finalmente pues la resistencia de la columna ante cargas concentradas pues el menor de todos los tres valores que calculamos, bueno, cuatro valores que calculamos anteriormente, aunque este es A, B, C y este es D.
cuatro valores que calculamos anteriormente y nos daría un valor de 504 kilonewton. Con ese valor entraríamos a chequear el espesor requerido de la plancha de continuidad. Entonces, el esfuerzo FU máximo es el máximo de los 2 vigas, que daría 949 kilonewton, que es la fuerza que llega como carga concentrada debido a la plancha adosada al ala de la viga. Son 949 y si comparamos con la resistencia mínima de la columna ante esas cargas concentradas, pues da 504. Quiere decir que al superarse, pues sí se requiere de esa plancha de continuidad. Si sacamos las diferencias, son 444.9. Si verificamos la resistencia del esfuerzo crítico a pandeo, pues simplemente 0.9 por el FY, que daría 226. Calculamos el área requerida de la plancha de continuidad mediante esta ecuación. Aquí vemos que pues, con esta ecuación necesitamos 0 centímetros cuadrados. Eh, verificamos bueno, calculamos el ancho de la plancha de continuidad sencillamente, que sería este ancho de aquí a acá, más este ancho de aquí hasta acá. Ese sería nuestro ancho de las planchas de continuidad. Queda 204. Y si calculamos el espesor requerido de las planchas de continuidad contemplando el valor mínimo, que sería el máximo entre el TBF, que es el espesor del ala de la viga, o la relación entre AS-CBS, que pues obviamente este valor nos da 0 porque aquí nos está dando 0 centímetros cuadrados. Nos daría 10.2 milímetros como mínimo y estaríamos colocando en este ejercicio un valor de 12.7 milímetros, que es media pulgada. Ya teniendo claro todos esos chequeos y verificaciones, el paso siguiente pues es dibujar nuestra conexión. Esta conexión pues no es la misma con las que se calculó, pero la estoy tomando de referencia para tener en cuenta algunos aspectos en cuanto al modelado y el detallado de la conexión. Esta conexión fue modelada en Revit, donde tenemos una HB400 y una viga IP360. Se colocaron dos filas de pernos de 5 octavos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas en el otro sentido. Acá tenemos una plancha cortante de 1, 2, 3, 4 pernos de 3 cuartos, una plancha cortante de 12 milímetros, una plancha adosada al alma de 25 milímetros, dos planchas de continuidad de 16 milímetros y dos planchas adosadas al alma de 16 milímetros. Aunque pues esta plancha creería que pues según nuestros cálculos nos dio mucho mayor. Pues las conexiones deben hacerse por lo menos unas dos vistas, una en planta, acá se hizo una vista planta, una vista frontal y una vista lateral. La vista en planta tenemos lo que es la columna con sus planchas de continuidad, su plancha adosada, sus indicaciones de soldadura, que para ese caso cuando nos indica el espesor significa que es una soldadura de penetración completa. Estas planchas de continuidad que vienen una a un lado y al otro lado, viene con dos soldaduras de filete de 8 milímetros, viene doble plancha adosada al alma, por eso su sigla PA, de 16 milímetros. Y esta plancha de acá se repite igualmente abajo como se ve en esta vista frontal. Aquí en esta vista frontal se acostumbra a colocar la plancha adosada al alma. Esta plancha no se coloca exactamente hasta donde está la zona de panel, sino un poco más. Normalmente esto se establece una medida de unos 6 veces el espesor de esa plancha. En este caso se tomaron como 158 milímetros. Esta plancha adosada al alma pues llega hasta cierto límite, no se coloca totalmente completa porque aquí va la curvatura de la columna. Se debe acotar todos los pernos, cuánto hay la distancia de aquí al primer perno, la separación entre pernos, la distancia que es del perno al último a la plancha, lo mismo en el otro sentido, todas nuestras cotas, nuestras indicaciones de espesores con su material. Lo mismo tenemos aquí para el otro lado. No sé cómo. Dame un momento cómo. Dámosle con mano. Esto. Una vista lateral donde se ve en corte la viga, se ven los pernos, se ve la distancia entre pernos, se ve la distancia total de la plancha, que es en plancha adosada a la viga o en inglés flange splay. El diámetro del perno, la indicación de qué IP se trabajó, las medidas totales y específicas de cada sección o de cada perno. Y se debe detallar también en otra vista
de forma independiente lo que es la plancha flange plate o plancha adosada a la viga y la plancha acortante o SP, que son siglas en inglés como chart plate, con sus medidas totales de la plancha, con las indicaciones de las separaciones entre bordes y separaciones entre pernos, con la indicación del diámetro de la perforación, y lo mismo para este caso. Hay indicaciones de dimensiones totales, indicaciones para que todo eso ser llevado al taller y pueda ser construido o armado en sitio. Aquí también está la indicación de lo que es la plancha adosada con sus medidas y su espesor, y lo mismo aquí las planchas de continuidad, ¿sí? Que son estas dos de acá, con su, con su fillet o clip, se le llama esto. ¿Para qué fines se hace eso? Para que, o bueno, por si se llega a ser totalmente recto, pues resulta ahí que acá tiene una curvatura que no lo deja llegar o arrinconar la platina hasta allá. Y también darle espacio a que se pueda pasar por ahí cordones de soldadura. Creo que hasta ahí no es más. Esto es un trabajo hecho o una conexión hecha en Revit totalmente, con todas sus especificaciones y dimensiones.